Nos es muy grato recibir en esta mañana a Pedro del Rosario. Él es maestro del programa de inclusión de personas no videntes del Centro Nacional de Recursos Educativos para la Discapacidad Visual, Olga Estrella. Y está acompañado de otra profesora, la profesora Belkis Medrano, que es maestra itinerante en el área de orientación y movilidad. Dicho en pocas palabras, una experta en el manejo del bastón blanco. Bueno, ustedes acaban de celebrar el 60 aniversario de este centro educativo que depende del Ministerio de Educación. Cuéntenos, porque 60 años es mucho tiempo. Sí. Así es, nosotros desde el año 1957, 22 de abril, hemos estado trabajando. Centro Nacional de Recursos se apoya lo que era la Escuela Nacional de Ciegos, en el trabajo realizado por la Escuela Nacional de Ciegos, porque mediante una orden departamental del Ministerio de Educación, la 05-2002, entonces se eliminó lo que era el residencial en la Escuela Nacional de Ciegos. Nosotros asistimos a todos los estudiantes con discapacidad visual. Esta persona con discapacidad visual, cuando hablamos de discapacidad visual, estamos diciendo, incluyendo a las personas ciegas, las personas de baja visión, los de discapacidad plurideficientes, esos tienen otras discapacidades, pero debe estar incluida la discapacidad visual y los sordos ciegos. A ellos asistimos, como también a los familiares y a todo el personal docente de las escuelas regulares. Pero son 60 años. 60 años. Y eso entonces está como en la Escuela Nacional de Ciegos, porque o sea, de esa época la escuela, ¿qué vínculo tienen con la Escuela Nacional? Bueno, es lo mismo, porque lo que era Escuela de Ciegos, ahora es Centro Nacional. O sea, Este es lo que era la escuela. Se cambió. Este es lo mismo. Es lo mismo. Ah, bueno, es que es lo mismo. Ahora tiene un nombre que lleva el nombre de Olga Estrella. Sí, fue la primera maestra, una maestra ciega, sí, que nos enseñó el sistema Braille. Sí, sí. Nada, y siguen teniendo su local ahí cerca de Arroyo Hondo. Estamos ubicados en la Luis Braille, eso en la zona universitaria. Sí. Y el local que tenían ahí, la Escuela Nacional de Ciegos. En Arroyo Hondo. Sí, cerca de Arroyo Hondo, cerca de la gasolinera, ahí tenían un local. En el Estadio Quisqueya, pero era el Patronato Nacional de Ciegos que tenía un local en Entonces el patronato. El patronato que trabaja con adultos. Le quería agregar un poquito a lo de la escuela, que cambió de nombre porque era residencial, los niños vivían allá. Entonces, en el 2002, ya cuando... Ya ahora ya no tienen internado. No hay internado. Bueno, hace muchos años que es la corriente. Yo viví una sí. experiencia de no videntes en México cuando llegaron dos, hace 50 años. Sí. Llegaron dos lesionados de la Revolución Constitucionalista a la Ciudad de México y a mí me lo dejaron allá. Yo era estudiante y yo tuve que encargarme de ellos durante semanas para que ellos cogieran, y porque ellos fueron becados allá, pero no eran internos. El sistema era para que ellos pudieran hacer vida normal en las ciudades, pero en la primera semana había que enseñarles y había que llevarlos y traerlos y buscar y darle, hasta que ellos cogieron el ritmo y aprendieron, por supuesto. Ese es el sistema ahora. Tienen que salir a la calle los no videntes. Tienen que incluirse, ya desde el 2002 se están incluyendo, desde que están preparados en el nivel inicial. Se incluyen en su entorno, porque es que antes le daba dificultad a los niños incluirse, conocer su entorno, exactamente. Cuando tenían que irse a su provincia, le era difícil porque la comunidad no lo conocía y ellos no interactuaban con su comunidad. Y esa es una de las razones porque ya la casa residencial no existe. Sí, pero bueno, la escuela de ciego, como la gente normalmente, por tradición, así era que era conocida en sus inicios, cambió de nombre. Pero detrás de ese cambio de nombre, ¿qué otras cosas, aparte de eso que dice, que ya no hay niños que residan ahí? Mira qué bien. ¿Qué cosa ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? ¿Pueden contarnos? Mira, ha sido sumamente importante ese cambio porque es donde nosotros estamos trabajando con la inclusión educativa. La inclusión no es más que las políticas estatales para que todos seamos iguales.
Entonces la educación inclusiva, en este caso ya nosotros podemos ser incluidos en los centros regulares con los estudiantes que no poseen la condición visual y podemos ya, como ha visto, o conocen a don Fausto y bueno, en No, el caso pero Fausto mío, bueno. Fausto Sí. bueno, No, No, pero sí. ese es un profesional, yo lo conozco, Así es. bueno, Sí. casi 50 años también. Fausto debe estar ya entrando en los 70, ¿verdad? No lo delate, no lo No lo delate. delate. Don No, Fausto. pero yo lo conozco desde hace muchos años Sí. de él bregando y trabajando, porque ese se ha fajado en la calle. Así Sí, es. Don Fausto, perdón, Pedro, ajá. fue profesor itinerante, que es lo que Es es lo el que área que hace. nosotros estamos trabajando, dándole apoyo a los jóvenes que están incluidos a nivel nacional. Es una muestra de que se puede, que la Y está persona dando ciega clase puede. todavía, Fausto. Sí, Fausto Sí. ahora es coordinador. Él es periodista. Sí, aparte. Estudió periodista siendo Sí, invidente, sí, es periodismo locutor. siendo invidente. Así es. Entonces, en todas las regionales, son 18 regionales que tiene el Ministerio de Educación, nosotros estamos trabajando en todos los distritos educativos y en las comunidades donde hay personas con discapacidad visual. ¿Cuál es Entonces, el universo de los discapacitados visuales en el país? Bueno, se habla, tú sabes que aquí en República Dominicana el asunto de la estadística, eso no es Eso correcto. es increíble, que no increíble. tengan No tenemos estadística. ese dato. Bueno, pero sí se habla de aproximadamente. alrededor de 35.000 personas. Sí, en Pero- todos los países del 10 del 6 al 10% de la población poseen una discapacidad, pero ahí se incluye la discapacidad físico-motora, Todas, sí, todas. las intelectuales. Y las visuales sí, son como el pero- 1%, algo así. Bueno, si hablamos de un 35... No sí, menos, en 0.3% entonces. Bueno, eso es lo que más o menos se... Pero hablábamos de los cambios. ¿Qué otras cosas han cambiado en el sentido del abordaje a esa comunidad con esa Uno de los cambios discapacidad? mayores es el cambio de actitud. El cambio de Antes las actitud. escuelas no aceptaban, no porque no querían, sino porque no tenían las herramientas, la capacitación que hoy en día se le da continuamente a cada escuela donde se incluye un niño ciego. Entonces hoy en día ya ese cambio de actitud está, se podría decir un 99% eliminado. La sociedad, que antes la persona ciega o con cualquier discapacidad lo tenían marginado, ya hoy en día no. Las personas ciegas, donde quiera que pasan, se le dice, la sociedad dice, se está preparando, es una persona más, pertenece a la comunidad, Sí, pero aparte ustedes de los tienen muchas recursos. dificultades en un país Sí, donde las claro que aceras sí. están llenas de hoyos, Sí, rupturas y sí, de de cosas. eso estábamos Eso es un hablando. problema hasta para lo que vemos. Ese Sí. es un problema Imagínense, mayor. con ese bastón Con aceras partidas, Sí. con hoyos, con y cuando con los peatones no son gente. Negocios. Sí, ¿Cómo exacto. es ese asunto, Porque don existe un Pedro? reglamento. Usted que la vive en la calle, ¿cómo es el asunto? Bueno, un tanto difícil, la solidaridad de las personas en muchas ocasiones que le informan a uno de los obstáculos, pero Cuidado que ahí hay un hoyo. sí, las orientaciones de aquí la licenciada Verkis, el manejo de cómo uno poder desplazarse, que hay técnicas, eso es sumamente interesante, pero ella sí que le puede hablar con Sí. relación a eso, porque A ver, es la díganos Pero, algo. ¿Cómo fue y ese acercamiento de Belkis, Bueno. de la profesora Belkis a esta comunidad? Fuera de Porque cámara. Belkis sí tiene, Belkis ve. Sí, pero Sí, fuera no, de no, cámara. No es invidente. Sí, sí, Fuera no, de no. cámara le preguntamos, bueno, ¿tiene algún hijo, alguna hija con esa condición o algún familiar? Por lo que ¿por dedicó qué- tiempo para ¿Por eso. qué está involucrada siendo profesora del bastón para que aprendan los no videntes a cómo moverse, cómo orientarse? Yo vivo en Santiago y en la calle El Sol vi a un joven que se movilizaba solo y me llamó la atención porque quise ayudarlo para cruzar una calle. Y él me dice, no, usted puede orientarme para cuando vengan los vehículos. Y le pregunté que cómo él lo hacía, que si había una escuela para eso. Me dijo que sí, entonces ahí me dirigí, motivada por él, a ese centro que es el Patronato Nacional de Ciegos. En ese tiempo estaba en Santiago, yo era maestra de educación física. Y a la semana me acerqué a la escuela y por coincidencia había un curso. Tomé el taller, me gustó y fui conociendo la vivencia que tenían cada uno de esos jóvenes y por eso llegué
aquí a la Escuela Nacional de Ciegos a través del patronato, porque me casé, salí de Santiago hacia acá a la capital y me motivé porque vi que en la escuela había niños que también tenían muchas dificultades. ¿Y dejó la educación física usted? Me quedé aquí en el patronato un tiempo trabajando, 10 años, educación física, para motivar a las personas ciegas a incluirse en el deporte, porque sí, claro. las personas ciegas tienen muchos problemas de movilidad, de orientación, y ahí entonces ya sí me capacité para trabajar en orientación y movilidad. Entonces me fui al área de orientación y movilidad, a la escuela, que en ese tiempo era Escuela Nacional de Ciegos, y ahora estoy... ¿Y qué es lo que tiene usted que decirle a la gente, Sí, al televidente común sobre ¿qué es lo fundamental? Lo primero es que la persona tiene que conocer su cuerpo. Si conoce su cuerpo, cada parte de su cuerpo, cuál es la función y los conceptos espaciales, que es lo que le pasa a muchas personas ciegas, pierden la orientación y no conocen bien su derecha porque dependen el tiempo que tuvieron la discapacidad. Y aparte de eso, si desde pequeño... ¿Cuál es peor cuando nacen invidentes o cuando la pierden? ¿Cuál es de las dos cosas peor? A ver. Mira, Pedro puede decir usted de eso, nacimiento. porque tiene Sí. la visión. Mira, nosotros a veces nos ponemos en conversación y ciertamente las personas que nacen con la discapacidad no tienen la dificultad en el sentido de que no Pero están nunca pensando. vieron nada. Nunca vieron nada, pero entonces lo que se pueden adaptar, que la perdieron y se pueden adaptar, entonces eso tienen más conocimiento. Una ventaja, porque Una saben ventaja. cómo son las aceras, saben Exactamente. cómo eran tal cosa. La diferencia Sí. reside ahí que el que nace ciego no tiene la información real de todo lo que existe en el ambiente. Pedro, que podía, si nace un poco Aunque vidente, podríamos decir pierde que la si es vista. de nacimiento, están preparados por la vida ya, Sí. sellado para eso. Pero no conocen las cosas concretas. Sin embargo, el que veía tiene una información visual que ya tiene esas imágenes grabadas en su Sí, cerebro. y eso le lee ayuda. más fácil. Pero sin embargo, se ha demostrado que el que pierde la visión después de adulto tiene más temor para integrarse en la comunidad. Por eso, que el porque que no estaba veía. acostumbrado a Sí. eso. Sí. Pero una de las ventajas que tenemos es que el centro se ocupa de poder adecuar todas esas informaciones que no pueden llegar mediante la vista, entonces lo puede adecuar mediante el tacto. Eso es lo que trabajamos en cuanto a la inclusión, la asistencia que le damos a los estudiantes, ciertamente es como para que ellos manejen las herramientas, la escritura en el sistema Braille, los materiales en alto relieve, como los mapas, de manera que nosotros somos personas que podemos insertarnos en la sociedad, y una de las cosas que sí expongo y digo, somos personas que somos fáciles de ser formados, pero lo que exigimos o pedimos es que también nos den la oportunidad de poder participar en las transformaciones sociales. Y cuando participamos en las transformaciones sociales, entonces sí podemos aplicar lo que hemos aprendido. Bueno, pues el Sí. tiempo se nos terminó, pero quiero aprovechar para mandarle un saludo a Fausto Bueno. Ay, Bueno, gracias, es se lo bueno, debo. bueno, creo que dos Bueno, veces. bueno, Dos sí. veces bueno. Dos sí. veces bueno. Hace mucho que él no viene aquí, él vino a este programa más de una vez, pero hace una vez. muchos años que no lo vemos. Yo quiero volverlo a contactar. Igual Le quiero daremos un aprovechar, mensaje. si acaso sigue vivo Basilio, porque yo sé que el señor Acosta, de los dos que yo recibí en México en el 66, el señor Acosta yo sé que falleció. Él era una persona ya en esa época de edad madura, pero Basilio, que Está era, vivo. era de la Está Marina vivo. de Sí, Guerra, él está vivo. él perdió por completo los ojos porque fue una granada. Ay, ay, ay. El señor Acosta veía alguna sombra, algo veía, porque él también recibió un balazo, pero él quedó con algo ligeramente algo. Yo sé que Acosta murió, pero Basilio yo quisiera volver a saber de él, porque hace muchos años que perdí el contacto con él. Le daremos la información. ¿Usted lo conoce? Sí, sí, él vive en vivienda. Bueno, pues Sí. vamos a ver, yo Ok. voy a ver si a través suyo lo localizo, porque me gustaría verlo otra vez para expresarle una vez más mi cariño. Sí, ver que Me rápidamente. gustaría terminar haciéndole un llamado tanto a la sociedad como al síndico, a David Collado, que nosotros queremos que siga siendo accesible nuestra comunidad para las personas con discapacidad visual. El reglamento M-007 dice construcción sin barrera,
Me gustaría que el Ministerio de Obras Públicas, el CODIO y los ayuntamientos le den la oportunidad a la persona con discapacidad de que eso exista, Cumpliendo que sea ese realidad, Cumpliendo el reglamento. cumpliendo ese reglamento. Bueno, Muchas pues, gracias a ustedes por esta invitación y No, este la tiempo que nos gracia es dieron. para don Pedro del Rosario, que es maestro del Sí, programa señor. de inclusión de personas, No y vidente. para Belki Medrano, maestra itinerante en el área de orientación y movilidad, ambos del Centro Nacional de Recursos Educativos para la Discapacidad Visual, Olga Estrella. Le deseamos muchos éxitos, suerte, mucha salud y vida a don Pedro y a Belki también. Gracias. Gracias a ustedes por este Muchas tiempo. gracias.